Mi madre era una hermosa mujer joven. Me tuvo a los 16 años, la edad que tengo ahora. Mi padre, en cambio, era un hombre viejo y soberbio, aunque nunca lo vi en cosas raras, tenía su otra familia. Resulta ser que mi madre era la amante de mi papá, por lo que su otra familia era la esposa de mi padre. Él se había fijado en mi madre cuando ella apenas era una adolescente, así me tuvieron. Mi padre abandonó a su esposa y se pasó a vivir con nosotros. Mi madre siempre le reclamaba a mi padre por su otra familia. Yo nunca le di importancia y creo que tampoco mi padre. Así pasaban los días. Mi madre, por venganza, tuvo un amante 10 años menor que ella, con quien salía frecuentemente y yo siempre lo supe. Los veía a medianoche cuando mi papá viajaba fuera de la ciudad, pero nunca le dije nada. Mi padre no tenía conocimiento de tal hecho, por lo que tampoco decía nada y tampoco le decía a mi madre que yo lo sabía. Mi padre tenía un hijo mayor que yo en su otra familia. Aunque no lo conocíamos, mi madre y yo tampoco supimos más acerca de ellos cuando mi padre los dejó. Bueno, la cuestión es que de ser una venganza, mi madre se pasó a enamorar de su amante a tal grado que un día salió de la casa incluso cuando mi padre estaba y en 4 días no volvía. Mi padre, angustiado, llamó a la policía, que enojados reclamaron que por qué habíamos esperado tanto. Nos hicieron preguntas, yo tuve que decir lo que sabía y mi padre, sorprendido y a la vez decepcionado de mí, no me dirigió la palabra en todo el día. Yo estaba preocupado por mamá, no llamaba, tampoco contestaba su celular. Horas después me acerqué a mi padre para hablar del tema. Él quiso evitarme, pero al final me dijo que yo no tenía la culpa, aunque me sentía culpable de alguna manera. La policía entró justo cuando hablábamos del tema y me pidió describir al amante de mi madre. ¿Quién podría ser el culpable de su desaparición? El amante de mi madre. Cuando lo estaba haciendo, llegaron otros policías con la noticia de que la encontraron muerta, ahogada en un lago con un golpe en la cabeza. Mi mundo se vino abajo. Fui a reconocer el cadáver y definitivamente era mi madre. En los días de funeral no pude decir una sola palabra, me quedé atónito, pero días después tenía que continuar con la declaración. Mi padre me acompañó esos días y cuando lo describí, hicieron un retrato de esos con dibujos y mi padre quedó mudo. Cuando vio el dibujo, yo no entendía nada. Le preguntaba qué pasaba. Salió afuera llorando. No entendía. Le volví a preguntar, ¿lo conoces? Y me dijo llorando, ¿ese es el amante de tu madre? Yo le respondí sí. Y él me dijo, ese es mi hijo, es tu hermano de la otra familia. Me quedé helado. ¿Cómo? O sea que el asesino de mi madre era mi hermano. Mi padre se dirigió a la policía diciendo que debe haber un error, no puede ser, ese es mi hijo. Pero por las huellas encontradas, todo apuntaba a que él era el asesino, pero no entendía el por qué. Sin embargo, aún no lo encontraban y preguntaron a mi padre sobre alguna pista posible. Mi padre habló sobre una casa de campo que tenían en las afueras de la ciudad. Fueron allí y definitivamente ahí estaba él, tranquilo como si nada. Lo miraba con odio y resentimiento. Lo apresaron y se declaró culpable. Mi padre lo miró con tristeza y le preguntó por qué había hecho aquello. Él le respondió, era obvio, viejo, tú nos dejaste cuando yo era un niño y mi madre murió de tristeza. Yo tenía que cobrarme de alguna forma. No me arrepiento de haberlo hecho, decía el hombre. Me entró un aire extraño, sentí que el odio que sentía por él se había ido. Pude entenderle su dolor, aunque no lo justifico por tal hecho,
Tampoco justifico a mi madre, ya que destruyó aquella familia y aunque me dio duro decirlo, ella se lo ganó, lo que le había ocurrido, y aunque me duela admitir, el amante de mi padre fue ella.